El saxofón, también conocido como saxófono o simplemente saxo, es un instrumento musical cónico de la familia de los instrumentos de viento madera, generalmente hecho de latón, que consta de una boquilla con una caña simple, al igual que el clarinete. Fue inventado por Adolfo Sax a principios de los años 1840. El saxofón se asocia comúnmente con la música popular, la música big band y el jazz. Con relación a sus medidas, podemos decir que el saxofón puede tener 8 tamaños distintos en función de su afinación. Sopranino en fa o mi bemol, el soprano en do o si bemol, el contralto o alto en fa o mi bemol, el tenor en do o si bemol, el barítono en fa o mi bemol, el bajo en do o si bemol, el contrabajo y subcontrabajo en do o si bemol. Se desconoce el origen de la inspiración que llevó a Adolfo Sax a crear el instrumento, pero la teoría más extendida es que, basándose en el clarinete, instrumento que Adolfo Sax interpretaba o tocaba, empezó a concebir la idea de construir un instrumento que tuviera la fuerza de un instrumento de metal y las cualidades acústicas de un instrumento de madera. Una especie de clarinete de metal. Pero después de un intenso trabajo de pruebas y experimentos sobre modificaciones para lograr una mayor sonoridad y un sonido más metálico, Sax se dio cuenta de que había construido un nuevo instrumento, el saxofón. Historia del saxofón. El saxofón fue creado a mitad de la década de 1840 por Adolfo Sax, de ahí el nombre de saxofón, e introducido en la música orquestal por Jules Massenet en sus óperas Manon y Werther. Adolfo Sax era un fabricante de instrumentos, flautista y clarinetista, como lo habíamos mencionado. Nació en Dinant, en Bélgica, y mientras estaba trabajando en la tienda de instrumentos de su padre en Bruselas, Sax comenzó a desarrollar un instrumento que tenía la proyección de un instrumento de viento metal con la movilidad de un instrumento de viento madera. Antes de su trabajo en el saxofón, Sax hizo varias mejoras al clarinete bajo, mejorando sus llaves acústicas y ampliando su registro inferior. Sax era también un fabricante de figles, que era un instrumento que era muy popular en aquella época y que era un instrumento de metal y con una campana cónica y de registro grave con llaves similares a la de los instrumentos de viento madera. Su experiencia en estos instrumentos le permitió desarrollar las habilidades y las tecnologías necesarias para poder fabricar los primeros saxofones. Adolfo Sax creó un instrumento con una boquilla de caña como un clarinete de cuerpo cónico, de cobre, como un figle, y las propiedades acústicas de la flauta. A principios de los años 1840, Sax había construido varios saxofones de diferente tamaño y recibió una patente de 15 años para el instrumento el 28 de junio de 1846. La patente abarcó a 14 versiones del diseño fundamental, dividido en 2 categorías de 7 instrumentos cada una, desde el sopranino hasta el contrabajo. En el grupo previsto por Sax para obras orquestadas están los instrumentos transpuestos, afinados
en fa o en do, mientras que para bandas militares el grupo incluyó instrumentos que alternaban entre mi bemol y si bemol. El saxofón soprano orquestal era el único instrumento que sonaba a la altura normal. Sax dio a todos los instrumentos un registro escrito inicial en si, por debajo de fa agudo, 3 líneas adicionales por encima del pentagrama, dando a cada saxofón un registro de 2 octavas y media. La patente de sax expiró en 1866 y a partir de entonces numerosos saxofonistas fabricantes de instrumentos pusieron en práctica sus propias mejoras al diseño y llaves del instrumento. La primera modificación sustancial hecha por un fabricante francés consistió en una ligera ampliación de la campana y añadió una llave suplementaria para ampliar el registro hacia abajo en un semitono al si bemol. Se sospecha que el propio sax puede haber intentado esta modificación. Este suplemento fue adoptado en casi todos los diseños modernos. El conjunto original de llaves de sax era muy simplista y era muy dificultosa la interpretación de algunos pasajes legato y amplios intervalos sumamente difíciles de tocar. Entonces, numerosos fabricantes añadieron llaves suplementarias y digitación alterna para hacer más sencilla la interpretación cromática. Mientras los primeros saxofones tenían 2 aberturas de ventilación de octava separadas para facilitar la interpretación de los registros superiores, tal como hacen los instrumentos modernos, los intérpretes del diseño original de sax tuvieron que manejar estas 2 llaves de octava separadas con el pulgar izquierdo. Un avance sustancial en el conjunto de llaves del saxofón, que fue el desarrollo de un método por el cual ambos agujeros de tono son manejados por una llave de octava con el pulgar izquierdo, y que ahora es universal en todos los instrumentos saxofones modernos. Uno de los cambios más radicales efectuados al instrumento, aunque temporal, fue las revisiones del conjunto de llaves del saxofón realizado en los años 1950 por Houbenagel. Él era de París, que renovó completamente la mecánica del sistema para permitir una serie de notas: do sostenido, si, la, sol, fa y mi bemol, para reducir un bemol con un semitono simplemente bajando el dedo medio de la mano derecha. Esto permitía interpretar una escala cromática más de 2 octavas simplemente interpretando esta escala diatónica, combinando alternativamente la subida y bajada de dicho dedo, o sea, el dedo medio. Sin embargo, este conjunto de llaves nunca tuvo como que mucha popularidad, y hoy en día se ha seguido manteniendo el desarrollado hasta la época después de que Adolfo Sax o la patente de Adolfo Sax ya expirara en 1866. Continuando con la exposición, yo voy a explicar sobre las características, métodos y técnicas del saxofón. Entre algunas características es que el saxofón está hecho de metal, pero tiene una lengüeta de caña. Por eso es que se le considera la sección de maderas, vientos maderas. Y otra de las características que tiene es el rango muy alto, se podría decir, de notas, que es desde la si bemol 2 hasta la fa 5, si no estoy mal. Luego de eso viene su gran familia de saxos, que son los saxo alto, saxo soprano,
saxo tenor y saxo barítono. Hay algunos métodos para el saxofón, los más simples y comunes para principiantes sería el aprender las notas, o sea, todas las notas con bemoles y sostenidos del saxofón, y también la embocadura correcta, que es poniendo el dedo aquí adelante de la boquilla y meter tu boca hasta el tope, hasta que choque. Ahí. Eso es más que todo para poder tener una embocadura correcta, ya que si lo pones muy la punta no suena, se podría decir que suena muy pop, y si lo pones muy al fondo no va a sonar, ya que estás presionando la caña a la boquilla y no deja salir el aire. Otro de los métodos para los principiantes sería practicar la respiración, que podría ser con la mano haciendo esto, soplando. Eso más que todo es para tener resistencia. Y luego para las notas, siempre para el saxofón hay que practicar las notas graves antes de llegar a los agudos, que son más altos. Esto más que todo es para, si dominas los graves vas a poder dominar los agudos. Para dominar los graves tienes que pronunciar la letra O y tener un aire más lento, se podría decir, y más lento pero constante, y tiene que sonar solito el saxofón sin que lo fuerces, sin presionar aquí abajo la quijada. La mayoría lo presiona y eso está mal. Hay algunas técnicas junto con el saxofón, que sería primero el vibrato, que es hacer vibrar el aire. La explicación sería así. Luego viene el growl o ronquido, que algunos lo dicen, es. Estos son algunas técnicas, hay muchas más. Uno que sería la desafinación de una nota a propósito con la quijada. No me acuerdo bien el nombre, pero esa es la otra técnica. Hay muchas técnicas más avanzadas, algunas más básicas para principiantes. Yo les traigo esas tres, que son las más comunes, que la mayoría de la gente usa. Y eso sería todo. Me llamo Fernando Miguel Arias Aluarte y vengo a exponer un poco sobre el saxofón de tenor. Como podemos iniciar, es un instrumento transversal que tiene un sonido muy fluido, tranquilo, suave, rico. Bueno, también depende de qué le está tocando. Se puede afinar en la clave de si bemol. Un poco sobre cómo está creado o desarrollado el saxofón. Puede ser que tiene inicia la boquilla, en donde entra el aire, donde empujamos el aire, expulsamos el aire para que salga el sonido. Otra puede ser el cuello y el cuerpo. Significa que es un canal del saxofón. Que un dato muy curioso puede ser que depende mucho del canal, si es más grueso, más delgado, más largo, más corto, si tiene la curvatura que tiene el saxofón, o puede ser recto, que afecta al sonido. Puede tener sonido más agudo, más grave, o incluso otro tipo de tonalidad, otro tipo de sonido. Una técnica que puede ser muy aprovechada, muy factible, puede ser la técnica del legato, que significa practicar se puede practicar viendo a ciertos saxofonistas cómo tocan, ir practicando la flexibilidad de los dedos, ver cómo están manejando sus dedos, cómo manejan el instrumento, en qué posición ponen su boca, su lengua, con qué fuerza pueden o tienen que soplar para poder tener el sonido suave, tranquilo. Ir practicándolo, porque obviamente las primeras veces va a salir sonido agudo o feo o mal, ya que van a tener los problemas de no van a saber de cómo soplar o cómo tocar.
Así que es muy recomendado. Otra forma, por ejemplo, puede ser ver videos, o ir pausando, ir practicando tal vez algunas canciones fáciles para poder empezar, para poder iniciar lo que es con el saxofón. Y después, un dato que hasta ahorita en la actualidad se utiliza mucho, el saxofón, fue utilizado hasta en las épocas antiguas, épocas clásicas, si se puede decir de esa forma, en las eras, bueno, antiguas, ya que se puede utilizar en canciones clásicas, incluso folclore, cumbia, hay algunas canciones urbanas, incluso actuales, en las que se utiliza mucho, por ejemplo, bachata, salsa, donde se escucha mucho lo que es el saxofón. Y a mí me tocó exponer sobre el saxofón soprano. El saxofón soprano está entre la familia de los saxofones. Es el más agudo y este tiene dos variantes. Es el saxofón soprano curvo, como el saxofón alto, es casi lo mismo, y el saxofón soprano recto, que es casi igual que un clarinete, se puede decir. Este saxofón su afinación está en si bemol, y normalmente, como los otros saxofones, este igual necesita una caña para sacar el sonido. ¿Cómo se saca el sonido? Primero se moja la caña en la boca de la boquilla. Se moja la caña para que el sonido no sea seco y no se haga ningún gallo. Se le pone a la boquilla. La boquilla en lo general es más pequeña que todos los demás, porque el saxofón en sí es muy pequeño. Se divide en tres partes: la boquilla, el tudel y el cuerpo. Y el cuerpo tiene distintas partes de todas maneras. Y este saxofón es muy más tocado en las músicas clásicas y jazz. Este saxofón es muy cuidado, porque su afinación que tiene el saxofón es muy agudo, y la afinación que hay que tener para tocar ese tipo de saxofón es muy preciso, porque se tiene que cuidar bien la afinación en ese sentido. Y cómo se toca, cuál es la mejor digitación para ese saxofón. Y la digitación como tal es igual que todo, como el de saxofón soprano, de saxofón alto, tenor, barítono. Todos los saxofones tienen la misma digitación, y es normal que si yo puedo tocar un saxofón alto, barítono, puedo tocar un saxofón tenor, soprano, aunque la técnica sea más diferente, porque según el tipo de saxofón es más diferente el sonido, y según lo que va creciendo es más grande, o bien el tudel puede cambiar, no puede ser el mismo el tudel del saxofón barítono al tudel del saxofón soprano. Este saxofón es muy pequeño y es fácil de llevar, y es difícil ver en las bandas de marcha. El saxofón se identifica más porque su registro al que normalmente se le llega es de la re segunda, y puede llegar a ser más agudo y igualarse con el clarinete, ¿no? Y este saxofón en sí es muy bueno para los que quieran aprender un tipo de estilo jazz o un tipo de música clásica. Son buenos para esos dos tipos de géneros musicales que hay. Lo más profundizado que se puede dar a este tipo de saxofón, ya que hay diferentes tipos, ¿no? Como dije, hay dos tipos en el soprano, que es el curvo y es el recto, pero hace diferencia bastante, porque los dos, aunque tengan el mismo timbre de agudo, no todos pueden llegar no de los dos. Por ejemplo, el saxofón curvo es como el saxo alto, y su digitación, pero aunque sea la misma, igual tiene la misma altitud del clarinete o del saxofón soprano, es lo mismo. Voy a continuar acá la exposición, ¿no? Ya antes vista de los saxofones principalmente, ¿no?
esta vez hablando del saxofón, como acá lo tengo, saxofón alto. El saxofón alto se ha vuelto bastante popular por la versatilidad que tiene, ¿no? Saxofonistas o principiantes intentando entrar a lo que es el mundo del saxofón, ¿no? ¿Por qué se ha vuelto popular? Principalmente, como ya haberlo dicho, es su versatilidad para los principiantes, ¿no? Más facilidad al aprender, y hay técnicas. El saxofón alto se ha vuelto como un estándar. Cuando alguien dice un saxofón, sin decir alto, tenor, barítono, lo primero que pensamos es en un saxofón alto, sin saber que es alto, obviamente, muchas veces. Es principalmente por su diseño curvo que acaba por la campana del saxofón, ¿no? Es esta parte. Es un saxofón mediano, yo diría. Un diseño muy curvo. Y eso es lo primero que piensan, ¿no? La mayoría de la gente cuando le dices saxofón. Por eso ha vuelto bastante popular. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos saber? Primero, el saxofón está afinado en mi bemol. ¿Qué nos quiere decir esto? Básicamente, que cuando un instrumento, por ejemplo, guitarra, puede ser la trompeta, el piano, toquen un do y nosotros en el saxofón toquemos un do, no va a sonar lo mismo. ¿Por qué? Porque mientras nosotros tocamos un do, lo que en realidad estamos tocando es un mi bemol. Entonces también el mi bemol es muy bueno, por así decirlo, porque es lo que ayuda a los principiantes principalmente a sacar un buen sonido, ¿no? Porque todos los instrumentos necesitan práctica, como lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos ver antes de empezar a tocar el saxofón? Es primeramente cómo armarlo correctamente, ¿sí? Empezando por la parte más fundamental del saxofón, que sin esto no hay sonido, que es la caña. Generalmente, de hecho, es una especie de caña de bambú, se dice, porque está de un bambú alto. Aquí está la foto más o menos de la planta, pueden verlo. Que es básicamente esto que genera, como pueden verlo, si no la aprecian ahorita se lo describo, esta parte de acá es un poco más gruesa que la parte que es la punta, ¿no? ¿Por qué? Porque esta punta va a ser lo que haga el sonido en el saxofón. Básicamente esto va a vibrar y vamos a poder hacer que el saxofón reproduzca un sonido, ¿ok? Esta es la parte más fundamental. Sin la caña el saxofón básicamente no va a sonar, ¿sí? La siguiente parte más fundamental es la boquilla, ¿ok? Generalmente tiene esta forma, ¿no? Tipo de cilindro. Y muy importante recalcar que su material principalmente está hecho de plástico o materiales similares al plástico, ¿ok? Y junto a la caña viene su ligadura. Es esto de acá. Hay distintas formas, distintos materiales, depende a cada uno se compre, pero este es el más estándar. Con este suele venir el saxofón, ¿okay? ¿Qué hace esto? Que la caña y la boquilla estén juntas y generar la presión en la parte más robusta de la caña, para que la parte menos robusta de la caña pueda hacer la vibración, ¿ok? Con nuestro soplido que hagamos para reproducir sonido. La siguiente parte, que ya viene a ser parte del saxofón, pero está separado obviamente, es el cuello del saxofón, y generalmente tiene esta forma de L. ¿Okay? Bueno, es una L tipo S, ¿no? El inicio de una S. Y el cuello del saxofón, que es este, tiene en su pico, por así decirlo, una parte de corcho, que es lo que va a ser básicamente el sellado cuando nosotros pongamos la boquilla. Ok, ¿y cómo empezamos a armar el saxofón? Empezando por la caña. ¿Por qué? Porque tenemos que humedecerla, básicamente meterla en nuestra boca, ¿sí? Y empezar a humedecerla poco a poco, ¿no? Ahorita yo lo humedezco. Ok, y mientras tanto que estamos humedeciendo la caña, ¿qué vamos a estar haciendo? Agarramos
el cuello del saxofón junto a la boquilla. Y tenemos que meter la boquilla en esta parte del corcho. Por lo generalmente es un poco difícil cuando el saxofón es nuevo o cambio de corcho, etc. ¿Qué se hace? Se puede comprar o directamente ya suele venir directamente con el saxofón, ¿no? Pero se va gastando. Es el lubricante de corcho. ¿Para qué nos sirve esto? Es básicamente para lubricar el corcho y que esto entre más fácil. Esto es completamente opcional ponerlo, ¿no? No es una regla obligatoria, pero hace que básicamente sea más sencillo poner la boquilla, a la hora de poner la boquilla básicamente, aquí a la parte del corcho. Ok, tú dirás la distancia. La distancia para poner la boquilla es casi por completo, ¿ok? ¿Y en qué varía esto? Un poco en la afinación. Eso lo veremos más adelante. Un poco en la afinación. ¿Y qué quiere decir esto? Básicamente que podemos estar menos afinados, aún más altos o más bajos. Depende a qué tan introducido esté el saxo. Así que sí es un poco importante tenerlo casi metido por completo. Pueden ver acá. Esto aquí debe haber unas milésimas de altura que está en el saxo, pero eso se puede ver con un afinador más, ¿no? Y después algo muy depende a la persona, ¿no? Es hacia qué lado debe estar mirando el hueco. Como pueden ver, aquí hay un hueco de la boquilla. ¿Hacia qué lado? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Y aquí es donde viene la palabra más bien vista, que es donde al saxofonista le parezca más cómodo. Hay algunos que lo prefieren hacia arriba y la mayoría hacia abajo. Siempre hay una mayoría, ¿no? Pero hay algunos que lo tocan hacia arriba, así que es más por una comodidad, ¿no? Pero lo más, por lo menos para mí, ha sido más sencillo aprenderlo hacia abajo. Tal vez a alguien se le haga más sencillo hacia arriba. De las dos maneras sale el sonido, pero tiene distinta embocadura, ¿sí? Yo les hablaré sobre la embocadura hacia abajo, que es para mí lo más sencillo de aprender y tendré más prácticas redes sociales, más que todo en línea. Ok, ¿qué hacemos con esto? Básicamente, después de haber humedecido nuestra caña, ¿ok? Ahí. Entonces la humedecen por un buen tiempo, yo ya la tengo un poco. ¿Qué hacemos? Limpiamos un poco del excedente de la saliva que tengamos acá. ¿Qué quiero decir? No que lo chupen y lo hagan succionando, ¿no? La saliva no, es solo después de tenerlo en la boca lo limpiamos con nuestros mismos labios, básicamente haciendo un poco de presión y queda ahí, nada más. Okay, el siguiente paso que tenemos que seguir acá para armar el saxofón es poner la boquilla alineada con es poner la caña alineada con la boquilla, una disculpa, ¿ok? De tal forma que queden similares en la parte de la punta, ¿ok? Y en los costados, para que no haya aquí una abertura y por acá se nos salga el aire, no va a haber un buen sonido, ¿no? Entonces tiene que tapar el hueco y quedar en la punta exactamente coincididas, ¿ok? Y cuando tengamos la caña ahí puesta, procedemos a poner la ligadura, como ya lo hemos dicho antes. Como lo hemos dicho antes, esto sirve para que la caña y la boquilla queden completamente aquí atrás puestas y no se nos esté saliendo, ¿no? Porque si pondríamos sin la ligadura, se nos iría la caña y no haríamos un buen sonido, ¿no? Aquí, ok, mira. Y estos son los pernitos que tiene esta ligadura estándar, básicamente con la que te viene la caña. Y hay distintos, ¿no? Hay algunos que directo la abraza, otros que tienen otros sistemas. Ahí es muy depende al saxofonista, ¿no? Pero así nos quedaría armado, ¿ok? Y esto iría directamente en el saxofón, ¿ok? Pero antes de ponerlo en el saxofón, aquí viene una recomendación, ¿ok? Que es básicamente calentar un poco. ¿Calentar qué dirás? Acá en mi cuello, como pueden ver desde el principio del video, tengo acá la cosea. Esto es donde va a venir agarrado el saxofón para no estar soportando el peso con tus manos y que te interrumpa a la hora de hacer digitación, ¿no? Entonces, ¿qué es más recomendable hacer para calentar físicamente? Los hombros y el cuello. ¿A qué me refiero? Movimientos rotatorios del hombro. No sé, será 2 minutos, o sea, 1 minuto rotatorios del hombro, 1 minuto del cuello, ¿no?
¿Para qué? Para que estén menos tensas, para que estén menos tensos los músculos, ¿no? Y al finalizar de tocar, o si vamos a tocar por un largo periodo de tiempo, que no estén tan tensas, ¿no? Al terminar. Igualmente, al terminar de tocar, hacer este calentamiento para que estemos más relajados nosotros, ¿no? Y no veamos como una tortura al momento de tocar este fondo. Exactamente. Ok. Luego de este calentamiento previo, ¿no? Bien calentado. Ok. Bien acá, el cuello del saxofón va conectado acá con el cuerpo, ¿no? Pero antes de meterlo, y si está duro no lo hagas, justo acá en esta parte tiene un pernito que hay que aflojarlo un poco para poder meter el cuello, ¿no? ¿Y para qué sirve ese perno? Para poder meter el cuello y ya está, ¿no? Sí, este de la derecha es exactamente para lo que sirve, pero este otro es más para una extensión que puedes comprar del saxofón, que es para poner las partituras, ¿no? Como si tuvieras acá para leer partituras, o algunas músicas porque hay millones, ¿no? Siempre se necesita una partitura o saber, o tener tu propio sistema, ¿no? Para de aprendizaje, ¿no? Ok, ahí quedaría armado. Esto seguro, esto lo más recto a tu comodidad, ¿no? Sí. Antes de empezar tocando el saxofón, yo no les recomendaría directamente armarlo y hasta aquí, ¿no? Lo que primero les recomendaría antes de empezar con directamente el cuerpo del saxofón, o sea, tocar el saxofón en sí, es practicar un poco directamente solo o con la boquilla, o lo que más recomiendo es directamente la parte del cuello, la boquilla, la ligadura y la caña armadas, para poder empezar a hacer un sonido largo, ¿no? Un sonido estable que nos salga al momento de tocar, ¿no? Acá a ver, vamos a hacer una prueba, ¿ok? Okay, acá vamos a hablar un poco del tema de la embocadura, cómo tengo que empezar a tocar, tengo que morder, digamos, soplar, hacerle como la trompeta, algunos dirán, no, para que haya un buen sonido y la vibración sea correcta, hay un tipo de embocadura, ¿no? Que básicamente es empezando poniendo los labios inferiores un poco por encima de los dientes, básicamente que los dientes no choquen directamente con la caña, porque podemos dañar la caña, ¿ok? Y posteriormente poner los dientes superiores arriba de la caña. Acá dirás, voy a dañar, no se daña mucho esta parte arriba de la boquilla, pero ¿qué te recomiendo? Hay parches, ¿ok? Puedes poner acá un parche para que primeramente no se desvale tu embocadura. Hay millones de ventajas con un parche, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la forma correcta? Ponemos los labios encima de los dientes, ¿ok? Y así mismo ponemos acá. Pero, mucho ojo, no hay que poner presionando, ¿no? La embocadura es algo firme y también que no se te escape el aire, o sea, para que no se te escape el aire no tienes que apretar mucho, solo tiene que ser tu embocadura firme, ¿ok? Básicamente es poner acá, podemos ver, ¿no? Encima, y cerrar siempre los labios laterales para que haga, ¿no? Y luego la forma de soplar, usualmente es como si viniera en vez de hacer con los ojos, que va a salir un sonido más chillante, por así decirlo, es soplar con tranquilidad desde adentro, ¿no? No me acuerdo si se llama diafragma, ¿okay? Y hacer un soplido constante para empezar, para ver qué tal nos sale nuestra embocadura, ¿no? Un ejemplo. ¿Notaron las distintas bajas que hubo? Eso pasa, ¿no? Pasa principalmente en los principiantes. Para que salga un buen sonido tienes que hacer un soplido constante y fijo, ¿no? O sea, básicamente. ¿Ok? Y otro error que se suele cometer entre los principiantes es poner la embocadura muy cerca de la punta. Tiene que estar de la mitad
un poco más tu embocadura para que la parte acá menos robusta de la caña pueda vibrar, ¿ok? Básicamente. Aquí no, aquí, ¿ok? Así vamos a poder hacer un buen sonido. ¿Y a qué me refiero al principio que dije hacer notas largas? Básicamente hacer sonidos o agudos o gruesos de forma continua de un 4 a 8 tiempos. ¿Qué se refiere un tiempo pulso? Es básicamente lo que tú le vas a dar, ¿no? Puedes dar 4 tiempos así, o sea, constantes, que no cambien de ritmo, o un poco más rápidos, pero siempre alargarlo lo más posible. ¿Para qué esta práctica? Para que tu cuerpo se vaya acostumbrando, tus pulmones, tu diafragma, a una expulsión más continua del aire, ¿no? ¿Ok? Entonces, acá vos vas practicando, ¿no? Hacerlo más grueso, más fino, menos aire, más aire. Menos aire suele servir para notas más graves, ¿no? O sea, pero se necesita menos aire que las notas agudas. Básicamente hacer como si estuvieras haciendo tu voz gruesa, ¿no? Es lo mismo hacerlo. Y para las notas más agudas es soplar más aire para que la embocadura tiemble, pero que tenga un ligero espacio para que pueda pasar el aire y puedes hacer notas más agudas, como puede ser si bemol agudo, do, etc., ¿no? Les recomiendo practicar eso, ponerse a practicar una hora al día embocadura antes de empezar directamente con el saxofón, porque empezar directamente ahí es empezar a fallar, y lo primordial es aprender paso a paso, ¿no? Entonces, hacer notas largas. ¿Ok? Y después de algunos días que ya notemos que no haya un ligero temblor tal vez en nuestra embocadura, vemos que estamos firmes, ¿ok? Firmes, sin presionar la caña abajo, ¿ok? Porque si la presionas va a salir muy corto el aire, básicamente no vas a tener, vas a cortar el aire y la caña no va a temblar, pues no va a ser o ningún sonido o un sonido muy agudo, chillón. Entonces lo primordial es hacer eso, ¿no? Empezar a practicar poco a poco, y también sale el mismo sonido chillón si presionamos mucho la caña desde la punta. Ahí no va a salir directamente sonido, ¿ok? Así que en vano estarían soplando, gastando aire ahí, ¿no? Una vez que hayamos practicado un buen tiempo, unos buenos días tal vez, depende de qué tanto es la práctica, viene el momento de armar, ¿no? Completamente el saxofón y poner en esta parte de abajo la cosea. Hay distintos tipos de cosea, otros que se sostienen con el hombro, con el cuello, por eso más que los ejercicios del hombro y cuello, ¿no? Hay distintos, ¿no? Entre mejores, peores, calidad, etc., ¿no? Y ¿para qué sirve la cosea? Para dejarlo ahí abajo y yo tener que subir el saxofón. No, tenemos que subir la cosea, o sea, básicamente acortarla hasta el momento que la boquilla llegue a nuestra boca, tan solo poniendo nosotros la boca y mira. Ahí por ejemplo hay que subir un poco más. Básicamente que nuestro cuello, nuestros hombros, carguen el peso del saxofón más que nuestras manos, ¿sí? Y tampoco no muy abajo para que no presionemos la caña, ¿sí? Básicamente tiene que ser, que estemos de la manera más cómoda, ¿no? Ahí. Ok. Acá les voy a mostrar, ok, justamente acá van a ver una imagen de las partes del saxofón, ¿no? Pueden verla un poco más a detalle sobre la boquilla, el cuerpo, la campana, etc. en esta imagen, ok, la que está aquí en este momento. ¿Ven ya? Después la imagen, ok. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué debo empezar a aprender? ¿Ya empiezo a tocar una canción? No. Lo más recomendado, incluso antes de tocar, es empezar a aprenderte la digitación y las notas que tiene el saxofón, ¿no? La digitación es más aprender a ser más hábiles al momento de tocar, ¿no?
para tocar distintas canciones se necesita distintas llaves. Hay varias llaves, ¿no? Al momento que uno toca un saxofón dice, yo no sabía que era tantas llaves, yo me lo imaginaba de acá de 4 o más sencillo. No es alarmante, ¿no? Para la mayoría de las notas se necesita pocas llaves y las demás llaves son para notas alternativas, ¿okay? Básicamente en una canción quiero tocar continuo haciendo un tu, y no puedo hacerlo, digamos, si tengo que hacer cesar 3 a la vez, ¿no? Entonces te hace más sencillo tocando una llave de aquí al fondo, haciendo así mucho más sencillo. Por eso existen las alternativas. Si no te sabes las diversas notas del saxofón, acá justamente a mi derecha va a aparecer una imagen con todas las notas, ¿okay? Las diversas notas del saxofón, son varias, la verdad. Hay algunas otras alternativas que ahí están puestas, pero bueno. Y al momento de digitar, yo te recomendaría que primero hagas un buen sonido con el saxofón. ¿Cómo? Mismo proceso que hicimos con el cuello del saxofón. ¿Cuál es? Es básicamente hacer notas largas. En este momento, si tienen un saxofón a la mano, notarán que atrás hay una parte que es una llavecita aquí, que todas estas son llaves, ¿no? Pero aquí hay una llave que es para hacer los agudos principalmente, ¿no? Hace un sonido más agudo porque abre aquí arriba y hace que soplemos más aire, ¿no? Eso es lo que pasa de esta llave. Y esta parte negra es para posar nuestro pulgar, básicamente para que no estemos tocando y tengamos un mejor control, ¿no? Al momento de estar tocando y no estar en el aire y ser más incómodo, ¿no? O no estar tocando una llave incorrecta aquí atrás, ¿no? Entonces es empezar con distintas notas. Por ejemplo, es un poco difícil, ¿no? Y es primeramente para saxofones nuevos, o sea, básicamente de 0 kilómetros, como se dice. Es básicamente que las notas más gruesas van a sonar con un ligero, como si fuera un barco, ¿no? Un temblor en la nota, ¿no? Y es algo normal, hasta que las notas, especialmente estos de acá, se vayan ya, como es nuevo, no tiene la figura total de acá de la llave, ¿no? Entonces al momento de estar practicando continuamente, se va a ir adaptando o moldeando para que tenga un cierre hermético total y no haya ese escape de aire, ¿no? Muchas veces no es la culpa del saxofonista cuando utiliza. Por eso cuando compras un saxofón nuevo es empezar a tocarlo, ¿no? Continuando con esto, vamos a hacer un pequeño de notas largas, que es un ejercicio ya establecido ahí. Es básicamente hacer varias notas, alargándolas para tener un sonido más constante, más limpio, ¿no? Poco a poco practicando. Y vamos a empezar con el re estándar. Podemos empezar con el do, pero si tu saxo es nuevo, podemos empezar con el re y poco a poco vas tocando el do, tú con ese ligero temblor hasta que se vaya acostumbrando. No es nada preocupante, no es que el saxo es pedoso, ¿no? ¿Ok? Y algo muy curioso, la nota más gruesa que habrán visto acá, que era la primera, es el si bemol, ¿ok? Es bastante grueso. Como pueden ver, un poco difícil hacerlo a unos principios con estas llaves de acá que se maneja con el meñique, ¿ok? Cada uno tiene su pisada, ¿no? Pero es una nota que les recomiendo ir tocando para que se vaya moldeando, ¿no? Ok. Vamos a empezar con este re, una nota larga y continua, sin parar, tomando el aire. Y vamos a intentar que todo el aire se vaya para acá, no en nuestros pulmones, porque a veces no aguantamos mucho. Vamos a hacer, antes de tocar expulsar el aire 2 o 3 segundos, antes de empezar a soplar, para que se vaya todo el aire y tomemos un aire nuevo y duremos más con el soplido del saxofón, básicamente. Y ahí empezaríamos a tocar, ¿no? Una manera muy buena de empezar. Incluso lo podríamos hacer acá como una práctica. Básicamente empezar a soltar el aire, tomarlo, aguantarlo y
empezar a soltarlo. Tampoco aguanten mucho el aire, porque luego es una desesperación intentar soltar el aire, ¿no? Entonces es un momento nomás de... Es el momento que está acá tu boca ya preparada, ahí tomas el aire. Incluso cuando estás tocando ahí, es lo mismo. Es un pequeño respiro que puedes tomar en algunas canciones, ¿no? Ok, vamos a empezar. Soltamos aire, tomamos y hacemos 8 tiempos, ¿ok? Vamos a alargarlo más. Podemos continuar con mi, fa, es como la flauta básicamente, ¿no? Vas subiendo como vieron acá. Podemos seguir con el mi, ¿no? Y así consecutivamente, ¿no? Y así vamos practicando mucho más. También podemos hacer cosas grupales, que es lo que sigue en este video, ¿no? Que vamos a hacer, van a ver un conjunto, o sea, varios saxofonistas, incluyéndome a mí, tocando algunas de las técnicas que hemos elegido, notas largas, algunas escalas, algunas escalas, do, que es de do a do, básicamente do mayor, y algo de digitación, justo ahora.